Damos 2 minutitos e iniciamos con nuestra invitada de honor. Buenos días, Karen. Qué gusto verte. Buenos días, Rodolfo. Hola, muchas gracias. Hombre, a ti por estar aquí con nosotros. Vamos a dar 2 minutitos. Si quieren, empezamos 8:05. Y lo que mencionaba Rubén, en el sentido de este efecto de cascada, ¿no? Lo que en el mundo de compliance conocemos como tone at the top, que venga Ujú, desde arriba. O sea, qué importante es que el líder, que la persona responsable, que el consejo de administración, que el CEO, el compliance officer, ejecute a través de acciones. O sea, Rubén lo decía, o sea, no basta tener ahí pues un engargolado o esta documentación que a lo mejor se ve muy bonito en papel, que a lo mejor lo tienes cargado en la nube, que a lo mejor tienes tus políticas, tu sistema de compliance ad hoc, pero si no lo llevas a cabo, pues estamos hablando de un compliance de papel, estamos hablando de un compliance cosmético, estamos hablando de algo falso, ¿no? Y ahí es justamente a donde quiero que llevemos la conversación, mi querida Karen, en lo importante que es enseñar con el saber y educar con el ejemplo. ujú. Por ejemplo, ahora me gustaría saber tu opinión en cuanto a la dignificación de la figura del compliance officer, ¿no? Ujú. Esta figura que, a ver, cada vez en México, en Latinoamérica, empieza a hacer más ruido. Tú eres una experta en esto, llevas ya varios años. Rubén, bueno, ha marcado precedentes en el país. Eh, Aquí tu servidor, bueno, un apasionado de estos temas ya varios años y hemos ido construyendo, ¿no? Hemos ido compartiendo el mensaje con la sociedad, compartiendo el mensaje con las empresas, entendiendo lo que es verdaderamente importante y tomando tus palabras, Karen, entendiendo el porqué, Mira, entendiendo la yo, fuerza del porqué. claro, yo creo, Rodolfo, que antes de hablar del tone at the top o tone from the top, eh, yo creo que es importante primero, justamente, tú lo dijiste muy bien, dignificar la posición del oficial de cumplimiento, que en muchas de mis publicaciones justamente hablo de la dignificación. Y me parece que este es un Me parece que es un problema sistémico, ¿no? No funciona el tone from the top porque posiblemente el oficial de cumplimiento no sabe transmitir, no funciona muchas cosas porque me parece que la mecánica o el andamiaje tiene algunas fallas. Entonces, antes de hablar del tone at the top, a mí me parece que primero el oficial de cumplimiento tiene que entender cuál es la postura y cuál es la posición que tiene dentro de una empresa. El oficial de cumplimiento, y te lo digo porque a mí muchos alumnos y muchos mentees llegan frecuentemente con las mismas preguntas y los mismos miedos. Generalmente el oficial de cumplimiento se cree, ¿no? Se cree lo que le dicen las demás áreas de negocio. Tenemos el típico ejemplo de las áreas comerciales. Yo traigo el dinero a la empresa, yo pago tu sueldo, yo hago lo que tú tienes que hacer. Y el oficial de cumplimiento muchas veces no sabe cómo argumentar frente a la postura de estas áreas de negocio. No lo digo yo, es frecuente, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de dignificar y cuando me refiero a que entendamos la posición que tenemos en la empresa, el oficial de cumplimiento tiene que saber de qué es capaz de hacer. Es capaz de iniciar investigaciones que sabemos que muchas veces no son cualquier cosa, no estamos hablando de temas simples y aislados, hay veces que son cosas que inclusive ponen en riesgo tanto la reputación o la integridad del oficial de cumplimiento y de las demás personas. También tenemos que saber que nosotros somos capaces de tener alguna transacción que muchas veces puede ser jugosa para la empresa, pero cuando se tienen los argumentos y se tienen las evidencias, pues uno puede frenar en cierto sentido la transacción. También tenemos que saber que somos capaces de cambiar mentalidades, que eso se me hace a mí importantísimo. Cambiar mentalidad, cambiar una cultura, que no es fácil, y sobre todo en Latinoamérica y en todos lados, no es fácil cambiar las culturas. Entonces, el poder que tenemos o la posición del oficial de cumplimiento es tan importante y tiene que ser tan bien entendida por el propio oficial de cumplimiento para que esto le permita, digamos, fundamentar argumentaciones y entonces poder llegar a la alta dirección o a la organización en general, pues evidentemente con, eh,
con estos argumentos, con este fundamento. A mí me parece que, a mí me parece que si no entendemos la postura, no podemos sostener la postura porque no la entendemos. Entonces, si no entendemos la postura y no nos la creemos, entonces no podemos argumentar cambios en la organización. Tenemos que empezar desde el propio oficial de cumplimiento. Y muchas veces pasa que si no entendemos, nuevamente, voy a estar repitiendo mucho todo el tiempo, si no entendemos la postura que tenemos, la importancia, luego resulta que inclusive el área del negocio nos echa la culpa y nosotros nos creemos que efectivamente estamos haciendo mal nuestro trabajo. Si somos frágiles en no entender qué posición tenemos, somos muy vulnerables a ser un papalote dentro de la organización y eso es muy complicado. Entonces, vuelvo a lo mismo, me parece que, y yo lo que me estoy dedicando hace muchos años es tratar de empujar y tratar de impulsar esa curiosidad y esa postura, dignificar la postura del oficial de cumplimiento en base a argumentos, en base a que el oficial de cumplimiento entienda cuál es su postura, empezando desde ahí. Ajá, perdón, perdón, Rubén. No, 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 perdón, es que además estás tocando temas muy importantes, ¿no? Porque por un lado dices, ¿hasta qué punto? A ver, yo creo que al final del día es un tema de vida diaria, de respeto a ti mismo y respeto a tu propia organización. Los dos puntos que tocas, ¿no? Una, en la labor de independencia del oficial de cumplimiento, Ujú. porque pues muchas veces les trata pues, como un requisito para licitaciones, digo, con sus Completamente. letras. Ujú, Y luego, ¿hacia dónde está la postura? Y creo que es lo primero que se debe de plantear la empresa también. Si tú quieres un oficial de cumplimiento, nada más de decoración y ver si estás expuesto con eso, o si realmente estás buscando también un oficial de cumplimiento que hay que ver en qué lugar está en su balanza con respecto de temas de negocio e inclusive en temas de litigio, conociendo todos los problemas que tiene el litigio en México, ¿no? Y aquí lo que te quisiera preguntar, Karen, es, ¿cuál debe ser este justo equilibrio? Porque, vamos, o qué argumentos son los más válidos que tú pondrías para que el oficial de cumplimiento pueda exponer y decir, oye, entiendo que hay un negocio, pero tienes que poner esto sobre la balanza. O ujú, entiendo que aquí hay un litigio, pero tienes que ser concreto por esto. O entiendo que para ti tal, tal directivo es sumamente valioso, pero en realidad es tóxico y es el que está haciendo que se te vaya el talento. ¿Tú cómo ujú. lo manejas, Karen? Mira, Rubén, es una pregunta muy interesante y es para pensarse, porque, a ver, cuando yo empecé hace 20 años, un poco más, éramos la policía de la organización, ¿no? Después hemos tratado de cambiar justamente esta visión de no soy el policía, soy un socio de negocio, lo cual apoyo firmemente. Más vale Importante. primero tener una, digamos, una interacción amigable, una interacción donde podamos entender como un gestor de riesgos cuál es el proceso, quién es el dueño, cuáles son los riesgos, etcétera, desde una postura amable, amigable. Pero hay veces también que esta postura tiene que ser de policía. Y te voy a decir una cosa, yo tengo casi 50 años, entonces me parece que ya tengo todo el chance y la oportunidad de poner mi opinión sobre la mesa, guste o no guste, pero Eso todos los que te estemos viendo no te lo podemos creer, Karen. Perdóname bueno, por esto. 50 50 de repente se sienten como de Nada, 68 pero son 50. nada, no es cierto. Entonces ya me da derecho Perdóname la a interrupción. hablar y a mí me parece que siempre tenemos, perdón, me perdí un poco, pero tenemos que tener ese acercamiento amigable, una postura de negocio, pero hay muchas veces, Rubén y Rodolfo, que la postura tiene que ser inquebrantable y tiene que ser desde el punto de vista de un policía. Es muy simpático aquí. Hay muchas como paradojas dentro del mundo de compliance y hay que recordar que cuando se tiene una política que es blanco y negro, es fácil tomar una decisión. Pero el mundo del compliance nos movemos constantemente en un montón de grises, en un montón de Claro. nebulosas, donde inclusive la intuición es importante donde hay que
tomar un tiempo y decir, déjame pensar. Es más, inclusive en algunos casos hay que déjame hablar con un colega. Por eso es importante que los oficiales de cumplimiento y demás gestores podamos crear redes de apoyo, de contacto, networking, porque hay veces que los grises eh, llevan su tiempo pensarlos, ¿no? Y a mí, y bueno, y yo creo que hay mucho que hablar de esto, ¿no? Ni siquiera nos va a dar tiempo en una hora, pero bueno, voy a intentar. Con esto que estoy diciendo, voy a lo siguiente. ¿Cuántas veces, y aquí tengo también unas notas porque no quiero que se me olviden las cosas, pero hay que entender para qué estamos siendo pagados los oficiales de cumplimiento? En primer lugar, nosotros nos estamos ahí para anticiparnos a los riesgos y para proteger a la empresa. Entonces, una vez que tenemos esto claro, pasa muchas veces lo siguiente en algunas empresas. Y, a ver, y voy a ver si me doy a explicar. Estamos parados en la función de compliance porque tenemos que proteger a la empresa muchas veces de situaciones externas, muchas veces de la falta de cumplimiento de las políticas de manera interna. Pero de repente pasa en las empresas que tenemos que proteger también a los inversionistas o al público en general de las propias decisiones que toman los altos directivos. No sé si me explico. Estamos la posición en la empresa para proteger a la empresa, para proteger a los empleados, a la alta dirección, digamos, de un incumplimiento, de una mala decisión, pero muchas veces también nuestra función, tenemos una facultad delegada por el Consejo de Administración o dependiendo la estructura de la empresa, también tenemos que proteger a la comunidad, a los inversionistas. Oh, por Ajá, supuesto. pero y vuelvo a repetir, lo estoy haciendo de manera propositada de las propias decisiones del CEO, del CFO. Es decir, caray, qué postura más complicada, porque estoy en medio de la nada, estoy entre la espada y la pared. Si yo le reporto al consejo, tengo que proteger, ¿no? Digamos, dependiendo de la estructura, pues de las propias decisiones que se toman en la empresa. Y si estoy, digamos, reportando a la dirección general, se vuelve esto un lío. Se vuelve, yo le digo a mis alumnos muchas veces, y esto es un poco para relajar la plática, yo le digo a mis alumnos y a mis mentees, es maravillosa la posición de un oficial de cumplimiento, pero yo te recomiendo que todos los lunes pases por una caja de bolillos y los tengas junto a tu escritorio. Por si haces corajes, le des una mordida al bolillo. Porque constantemente el oficial de cumplimiento navega entre la incertidumbre, entre la frustración, entre el idealismo, entre lo que debe de pasar, ¿dónde estoy parada? Y si no sabemos cuál es la postura y vuelvo a lo mismo, y si no sabemos para qué estamos ahí, entonces la vida se nos complica un poquito. Me pasa también con mis alumnos que les digo, explícame como si yo tuviera 12 años el significado de compliance. Ahora bien, explícale compliance a un niño de 12 años, pero también explícaselo a un director general, a un CEO, que es exactamente lo mismo. Si un Ah, niño de 12 años no entiende compliance, es probable que un director general, o la cúpula, ¿no? Posiblemente tampoco entienda la importancia de compliance. Entonces, yo más de allá de hablar de riesgos y una serie de cosas, yo siempre me regreso a hablar de lo básico que es, ¿entiendes qué es compliance? ¿Lo puedes explicar fácilmente? Puedes explicar tu postura, puedes explicarlo de una manera, eh, a ver, sencilla. sencilla. Entre compliance officers no necesitamos fijarnos en el vocabulario ni los tecnicismos. En una empresa, por supuesto que sí. Y es natural y está bien. Y nadie tiene la culpa. La culpa un poco es del compliance officer. Si vas a hablar con la dirección general, habla en términos de dinero, de generar clientes. Si hablas con un CFO, habla de presupuestos, habla de cómo tú, como compliance, tu programa de cumplimiento puede ayudar a alcanzar los objetivos de estas personas. Y por ende, tú también alcanzas los objetivos de cumplimiento. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, Karen. A ver, rescato un montón de lo que nos acabas de compartir. El compliance officer como socio de negocio. Me encantó que hayas mencionado eso. Me Ujú. encanta porque muchas veces está
muy estigmatizada la figura del oficial de cumplimiento como aquel policía que está atrás de ti, como aquel policía que está con una lupa sobre tu escritorio. Y a ver, nos ha tocado en muchísimas empresas que nos dicen, Dios, es que esto lo tengo que pasar por compliance. Es que, Mm, híjole, viene el compliance officer. Entonces, es importantísimo poder empezar a romper este estigma que existe sobre el oficial de cumplimiento y entenderlo como bien has señalado tú como un socio de negocio. Todo el ujú. valor que aporta a la organización, a los objetivos, a las diversas áreas. Y ojo, algo bien importante, depende también muchísimo el sector. O sea, si estás en un sector financiero, si estás en un banco, por ejemplo, bueno, el oficial de cumplimiento necesariamente tiene que tener, por ejemplo, la certificación de la CNBV en Ujú, cuanto a prevención de lavado de dinero. Y va a ser un ujú. oficial de cumplimiento muy encasillado en este sector, ¿no? Pero ¿qué tal si estamos Ajá. hablando de, por ejemplo, qué te gusta, Rubén? ¿Una Farma. escuela? No, a Farma, ver, el mundo farma es súper regulado, lo platicamos Rubén y yo hace unos minutos. es que O sea, además inclusive hemos platicado de cuando en ocasiones el oficial de cumplimiento se convierte en oficial de encubrimiento. Sí. Ah, bueno. Ujú. ese es un temazo. Les voy a decir una cosa y qué bueno que lo tocan porque lo tengo preparadísimo en mis notas. A ver, voy a empezar un poquito con lo que está pasando con ahora lo de Cibanco y todo este tema, ¿no? Hace tiempo que no sé si sigan ahí, no lo sé, pero conocí a muchas personas de Cibanco y de muchos lugares y que son extraordinarios oficiales de cumplimiento. Ah, yo desconozco cuáles son los procesos internos de las empresas y de muchos bancos, no tengo ni idea. Perdón, alcé mi manita, no sé por qué. Pero yo casi les puedo decir que me parece que los programas están muy bien establecidos en muchos lugares. A mí me parece que en esta cosa que pasó de los bancos, además de que se me hace que es una llamada de atención, no sé, muchas veces hay una brecha muy grande entre el oficial de cumplimiento y las cúpulas. Y tenemos grandes escándalos, ¿no? Volkswagen, muchos escándalos internacionales donde generalmente cuando son los casos de estudio, por lo menos enfocados para los oficiales de cumplimiento, nos preguntan, ¿y qué pasó? ¿Qué estuvo mal en el programa de cumplimiento? ¿Qué es lo que no funcionó? Y yo que soy una persona que me gusta reflexionar y darle vueltas a las cosas y un poco ser disruptiva, les puedo decir, yo no sé qué falló, yo no estaba ahí, pero puede ser que no haya fallado nada. Puede ser que la decisión mal tomada desde la cúpula se quedó en la cúpula, pero nunca permeó al oficial de cumplimiento porque nunca le dio una entrada. Entonces, puede ser que los programas de cumplimiento de ASG estuvieron muy bien planteados, muy bien cuidados, pero aquí hay una brecha, aquí hay una brecha. No nos enteramos si el director general, si el dueño se quiere asentar con el funcionario de gobierno, no sabemos cuáles son los acuerdos, porque muchas veces son las propias altas, digamos, alta dirección quienes se saltan las trancas. Entonces, es para reflexionar qué está pasando, cómo es cómo tirar la brecha, cómo acercarnos al negocio, Es un tema pero también desde de el punto cultura de vista del organizacional. negocio. El negocio tiene que entender que compliance y los controles están para ayudar al negocio, no están para, o sea, no estamos peleando con la alta dirección, estamos tratando de ayudar y de proteger a la empresa y la reputación y todo lo que conlleva. Pero desde mi punto de vista, y aquí habemos ya 59 personas, hay muchas veces hay esta brecha de que no nos enteramos qué decisiones toman los tomadores de decisiones. Entonces, se me hace complejo, por eso decía yo hace un momento que es como un tema, como un problema sistémico, donde hay muchas partes que no se están como comunicando. Hace 20 años cuando yo empecé en sistema financiero. Sistema financiero tiene controles y programas de compliance muy Súper robustos. regulados, Ajá. súper Después regulados. entré yo a sistema, bueno, a corporativos, ¿no? Que no financieros, obviamente, y es bastante joven.
lo que está pasando en las empresas. Yo creo que no tendrá más de 12 años, o 15 años quizás, yo creo que ni 15, donde las empresas empiezan a establecer e implementar programas de cumplimiento. Yo quiero pensar que en 58 años más las cosas sean diferentes y estemos más regulados, ¿no? Espero que no sean 58, que sean muchos años menos. Pero me parece que esto es un tema que sí hay que poner sobre la mesa, pero sobre todo el oficial de cumplimiento tiene que aprender a argumentar basándose en la posición que tiene en la empresa. Me parece que eso es, pues es fundamental, es lo primordial. Eh, A ver, me encanta cómo lo dices, Rubén. Me gustaría mucho, y esto lo quiero rebotar contigo. A ver, la cuestión de Cibanco es algo que ya hemos platicado, está otra vez sobre la mesa, ¿no? Lo que salió esta semana de que están extendiendo esta, pues esta multa, esta sanción hasta el 20 de octubre. También ya nos enteramos que Cibanco está demandando, ¿no? O sea, está diciendo prácticamente, es que nos aniquilaste. Y eso, antes de pasarte el micrófono, mi querido Rubén, es algo que hace muchos años un, pues un viejo lobo de mar me decía, Rodolfo, es que las empresas no cometen delitos, eso es una locura. A ver, y me lo dijo tal cual, ¿no? Un Ujú. profesor de la UNAM, súper reconocido, él me decía, a ver, mete a Pemex a la cárcel. ¿No? Bueno, Como que ujú, tenían siempre este argumento de, a ver, los delitos los cometen las personas físicas, las personas morales, las personas jurídicas no cometen delitos. Eso no es motivo de esta charla, eso está superado, o sea, tan superado que ajá, tenemos el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tan superado que lo vivimos, ¿no? O sea, el societas ujú, delinquere non potes, las sociedades no pueden delinquir, está superado y la ley ujú, ordena, no ujú, discute. ujú, ujú. ¿Vale? Y él me decía, es que, ¿qué vas a poder hacer? Las sanciones que hay. Y Carlos Federico de Savigny, este civilista que aporta al mundo jurídico la figura de la persona moral, decía, es que lo más gravoso que puede llegar a existir es la muerte civil. ¿Qué te Ajá. parece eso, Rubén? ¿Crees que si banco está agonizando, se está muriendo? ¿Crees que estos bancos, por esta situación que están enfrentando, esta situación de carácter reputacional, quiero llevarlo a ese tenor, están agonizando? ¿Qué piensas, mi querido Rubén? Híjole, es que te podría citar clásicos, pero desde, digo, para mí, digo, y lo digo con toda sinceridad, para mí, Sibanco ya fue porque tiene dos grandes problemas. Una, el hecho de que Estados Unidos lo haya señalado tan fuerte y que inclusive le hayan bajado el switch para hacer operaciones con tarjetas de crédito, pues realmente te rompe la confianza en un banco. ¿Por qué? Porque no te da seguridad respecto de tus operaciones en Estados Unidos y Estados Unidos es quien manda, ¿no? Eso con independencia de cómo están las cosas. Y la otra, el gran negocio que tenía Cibanco eran fideicomisos. Y prácticamente Hacienda los obligó a vender en más de 2.000 millones de pesos. Imagínate, ya cuando estás obligado a vender y que te sale ese precio, es porque pues no Gracias. te queda otra más que vender. No querían el negocio y ya los hicieron soltar su gran cartera, ¿no? Porque Cibanco era reconocido como pues vamos, el fideicomiso más accesible, un área de fideicomiso sumamente importante para el país y ahora termina en manos de Multiva. Y es lo que te genera la duda, ¿no? Que pareciera que esta prórroga es para poder mover los fideicomisos que generalmente tienen intereses de Estados Unidos, porque en temas de tierras, porque lo que hacen es pues, que como una empresa americana no puede adquirir un terreno, no puede, vamos, por todos los temas del artículo 27, pues acudían a la figura del fideicomiso. Y Claro. ese es el gran problema y la gran duda que te genera. ¿Por qué? Porque no sabes si el simple hecho de haber mandado de Cibanco a Multiva ya limpias para Estados Unidos aquello que estaba oscuro o si el hecho que o pues, si o lo que ya estaba oscuro a través de Cibanco para Estados Unidos se va a Multiva y sigue permaneciendo oscuro, ¿no? Eso ya es un tema, digo, pareciera
que esta venta fue forzada por Hacienda y pues vamos a ver en qué termina ocurriendo, porque al final del día el gran problema que tenía Cibanco, pues yo creo que la relación que tiene la prórroga es precisamente para dar tiempo de salvaguardar a todos los fideicomisos que tenía. Y es que, fíjate, este tema, Karen, eh, nos buscaron a Rubén y a mí hace un tiempecillo, más o menos como un mes, una empresa muy, muy grande aquí en México, una empresa internacional, y nos decían, estamos preocupados porque nosotros tenemos un arrendamiento con un fideicomiso, y ese fideicomiso lo lleva Cibanco. Nos está impactando en nuestras líneas de negocios, hasta dónde llega. Claro. Entonces, yo te lo quiero plantear sobre la mesa, mi querida Karen. Navegar en la incertidumbre, lo que decías anteriormente, y ¿crees esta figura del oficial de cumplimiento se vio limitada? La figura del oficial de cumplimiento de estos bancos, de Intercam, de Vector, de Cibanco, ¿será que no llegaron a entender bien su posición? ¿Será que no se sentían con esta libertad de poder comunicar? ¿Será tal vez que a lo mejor desde la alta dirección no los escuchaban, no los querían escuchar, no tenían esta independencia y esta autonomía, características fundamentales de un oficial de cumplimiento para poder navegar en la incertidumbre y sobre todo para poder alzar la mano y decir, oigan, aquí es un riesgo muy alto, tenemos que ejecutar acciones que nos permitan amortizar esto, amortizar esto? O sea, mi pregunta va enfocada en lo siguiente. ¿Le faltó un tema de liderazgo? ¿Le faltó esta chispa que tú mencionas de poder alzar la mano y decir, esto está mal y hay que cambiarlo? ¿Qué te hace pensar en este tenor, mi querida Karen? Mira, Rodolfo, yo no sé por qué yo no estaba ahí. Entonces yo no puedo criticar algo que no, algo que desconozco, ¿no? Y sería muy irrespetuoso de mi parte. Yo lo que te puedo decir es que el 100% de las personas que yo acompaño, de mis mentees, el 100% hablan de un tema de liderazgo en las organizaciones. Pero vamos a, yo lo que no me gusta hacer es victimizarnos, ajá, porque hay muchas cosas que hace mal la alta dirección, pero hay muchísimas cosas que hace mal el gestor de riesgos, en particular el oficial de cumplimiento. Entonces, a mí me parece que partiendo de mi experiencia, de que mi 100% de mentees, algunos son compliance officers, otros son contadores, otros tengo de muchos tipos, pero el 100% me habla del tema de liderazgo. Entonces, puede pasar que lo que pasó en estos bancos es una suma de todo. Puede ser que haya sido falta de liderazgo por parte de la alta dirección, puede ser que haya sido también falta de posicionamiento y de exigencia y de falta de entendimiento del oficial de cumplimiento. Puede ser también que, vamos a ser honestos y digamos que aquí se los dejo a los expertos, pero también frenar los flujos de efectivo de estos grandes conglomerados, lavadores de dinero, ¿no? Que están repartidos en el mundo y que están legalmente constituidos, también se me hace que sería un poco complejo, ¿no? Y no voy a hablar más porque no es, digamos que no es el contexto de esta plática, pero a mí me parece que es una suma de todo. Entonces, yo siempre digo también en mis publicaciones, la verdad es que la ignorancia o muchas veces gran parte de los delitos o de los incumplimientos que pasan en una organización es en gran medida por la ignorancia de lo que quieran, desconocimiento de las políticas, de todas, ¿eh? De todos los empleados, ¿no? De todos los colaboradores. No me refiero solamente que la culpa está en el equipo de compliance. Y aquí me parece también que una de las fallas que tenemos nosotros como gestores es que no sabemos hablar como adultos. Y también lo publico yo muchas veces. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que en bancos, en otros lugares, están las personas aquí con su teléfono en la capacitación de PLD? ¿No? O están, voy al baño 20 minutos y, digamos, la gente no entiende la responsabilidad o la corresponsabilidad que tiene en una organización. Y eso se vuelve una ignorancia. Cuando yo me refiero a hablar de adultos, porque a mí me encanta, ustedes lo saben, que
Yo voy a hacer aquí un pequeño anuncio, pero yo estoy dedicada, me encanta dar capacitaciones, talleres, mentorías, etcétera. Y les digo, a ver, vamos a hablar como adultos. Los que estamos aquí ya siempre digo, ya nos dieron leche materna o Gerber o lo que sea, ya estamos grandes y ya está, ya somos adultos. Entonces, tú que eres el de ventas, el banquero, tu falta de compromiso en la capacitación provoca la trata de personas. Ajá, tu falta de, me da igual hablar de PLD, me da igual hablar de compliance no sirve. Tú eres corresponsable de que secuestren a mi hijo y lo hagan cachitos. Bueno, yo no tengo hijos, pero el hijo de quien sea. Y lo hagan pedacitos y lo vendan por ahí en la frontera. ¡Guau, qué Tú fuerte lo que estás, dices! sí, pero es que es así, Rodolfo. A ver, cuando pensamos en prevención del lavado de dinero, todos los delitos que están de manera indirecta ligados al lavado de dinero, ajá, prostitución, trata de blancas, venta de armas, narcotráfico, todo lo que seguramente aquí saben, ¿de dónde empieza? En las organizaciones que es un microcosmos. Ajá, cada organización, el microcosmos de lo que pasa en el mundo, es porque tu falta de responsabilidad en el cumplimiento nos lleva a lo que está pasando en el mundo. No se vale quejar. Y esto que dices es muy valioso porque eres, a ver, no eres parte, no eres un secuestrador, pero eres parte de esta industria pues, Claro, organizada, ¿no? claro. En el momento en que tú dices, como en México y en Latinoamérica, no sé, pero en México, ay, no pasa nada, es un poquito, ay, no pasa nada. No sé si está pasando. Vean las entrevistas aquí de un montón, bueno, hay un testimonio de, no recuerdo el nombre, pero se los puedo pasar, de una mujer, ¿no? Que fue secuestrada, ¿no? Y prostituida, y ella decía, a mí me violaron, me parece que fueron más de 43,000 veces en su vida, en 4 años. Violada 40, 50, 60 veces al día. Ajá. Dices, Madre caray, mía. esto que ustedes en la organización, por eso mi compromiso es tan profundo para capacitar. Aquí a los 63 personas que están aquí, yo quiero que mi voz se escuche, porque Más las que están, más las justamente, que están, sí, a ver, sí, perdóname, Karen, sí, bueno, sí, 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 más todas las que te van a estar escuchando también ojalá, ojalá. tenlo por seguro, ¿no? Hay muchas personas Ojalá y también en ojalá que Facebook, funcione, en pero Spotify, en una organización financiera no financiera, la falta de atención en los controles, la falta de entendimiento, la ignorancia, porque no se quieren controlar, porque no quieren capacitarse, porque no quieren escuchar, lleva al mundo que tenemos hoy. totalmente. Uy, La te quería falta de hacer empatía, ¿no? La falta de empatía, la falta de congruencia, la falta Claro, o sea, una serie de cosas que, perdónenme, pero es que digo, yo sigo soñando en que el mundo va a cambiar, ¿no? Pero cada vez digo, vemos el mundo y cada vez más agresivo, más violento, las empresas con un discurso, pero que en la práctica muchas veces hay empresas maravillosas, ¿eh? No estoy criticando solamente lo negativo, porque hay empresas que me consta que son de primera. Oye, Karen, aprovechando tu especialidad y todo esto, para este cambio cultural que dices, ¿qué tipo de líder o qué clase de líder o qué liderazgo requieren las empresas para poder llegar a que se permee todo este cambio cultural? Mira, Rubén, yo siempre, yo aparezco en LinkedIn como mentora en liderazgo y posicionamiento empresarial. A mí la palabra liderazgo, detesto la palabra liderazgo, pero no hay otra que se acomode más. Yo hablar de un liderazgo humanitario, o humanista, o un autoritario, a mí no me gusta hablar de liderazgo en esos términos. A mí me parece que el liderazgo es, digamos, es colateral cuando realmente queremos desarrollar habilidades interpersonales. Y esas habilidades interpersonales es un mundo, ahorita en particular para los gestores de riesgos, es tener una buena comunicación, pero esa buena comunicación digamos que va de la mano con fundamentar argumentos, con entender la esencia del problema, con entender dónde estamos, con entender qué es compliance, con entender qué son los controles, con muchas cosas. A mí me parece que
si tú me preguntas esto, pues el liderazgo para mí no tiene que ser de una manera, tiene que ser de muchas maneras, dependiendo de la circunstancia y el momento que está pasando la persona o la organización o el mundo o el país. Entonces me parece que en términos de liderazgo tiene que ser un liderazgo flexible. Yo no te puedo decir cuál es el mejor o cuál es el peor. Yo lo que creo es que tiene que ser una persona que sepa preguntarse y reflexionar el porqué de dónde está y a dónde te lleva, cuáles son, cuál es los impactos de sus decisiones digamos, de manera transversal. Esa sería la mejor respuesta que te podría yo dar, Rubén, porque además yo no soy coaching en estos términos de liderazgo. A mí me parece que, a mí no me gusta la palabra liderazgo, a mí me gusta trabajar para que de manera colateral el liderazgo pueda surgir. No solamente una persona, sino también a nivel organizacional. No, pues muchas gracias. Por ejemplo, siguiendo la mano esto de lo que señalabas de que lo compliance officer es un socio de negocio. En, ¿Cuál es el valor agregado, sobre todo para estar conscientes? Para mí me generan el tema de ver el valor agregado o también de transmitirle a los directivos el valor agregado de que esté debidamente bien integrado el compliance, de cumplir con estas políticas, de darle atención a estos valores, de no tener un compliance decorativo. Y el otro punto que señalabas antes es pues que también tienes que generar la suficiente confianza porque muchas veces la gente no se quiere acercar al compliance officer porque lo ven pues como nada más voy a generar problemas, se genera sobre todo en temas de canal de denuncias o en temas de acercarse, pues la gente luego no se quiere acercar al compliance officer porque lo ven como si estuviera en la escuela, ¿no? Los acusones del salón y que por ir. Digo, perdón, pero si fuera primero, ahora que mi hijo ya va a entrar a la escuela, pues lo ven como el que realmente más que una solución termina siendo un problema, ¿no? ¿Qué características debe de tener este compliance officer? Pues también para recibir una mayor apertura y que el compliance pueda, pues, cubrir con sus funciones primordiales, ¿no? Ujú. Bueno, además de lo que ya mencioné hace un momento en términos de comunicación, a mí me parece que nosotros somos también un asesor corporativo. Eh, entonces tenemos que Un estar, socio de negocio, sí, un es que tenemos aliado. muchas funciones, Rodolfo. Somos psicólogos, somos sociólogos, somos montones de cosas. Ya, ahí, Entonces, sí, sí, ajá, y justo antes de que se me vaya, perdóname por arrebatarte el micrófono así, mi querida Karen, eh, ujú, estas habilidades blandas, el tema de soft skills, lo que has estado compartiendo ahorita nosotros, yo tengo esas dos palabritas, ¿no? El tema del soft skill, las habilidades blandas, cuestiones súper importantes que hay que desarrollar, que hay que trabajar. A ver, tú ujú, me dices, no me gusta la palabra liderazgo cuando yo escucho tu nombre o veo tus publicaciones, aprendo de ti y para mí, Karen Smith es sinónimo de liderazgo. Es sinónimo de una mujer que empodera, que comparte, que ayuda y, o sea, por favor, las personas que nos están escuchando, sigan a nuestra querida Karen en sus redes, síganla en LinkedIn. Además de ser mentora, es una mujer fabulosa que siempre está empoderando y ayudando a la gente, ¿no? Entonces, este tema de qué requisitos debe tener un oficial de cumplimiento, primero, la mente abierta a recibir este tipo de desarrollo, de capacitación, de congruencia, de empatía, de poder empezar a desarrollar habilidades blandas que son tan importantes. Saber escuchar. Saber escuchar. claro. O sea, creo que eso es un tema que hace mucha falta, ¿no? Y lo que decía Rubén, a ver, pues en España dicen, no, pues es que el compliance officer es el chivato, es el acusón, es esta persona que cae gordo. Ujú, Empezar a romper ese estigma, a verlo como el aliado, a verlo como el socio de negocio, a verlo como esta persona que va a ayudar a que tu empresa prospere, porque, a ver, seamos honestos, las empresas tienen un objetivo y es lucrar. Y claro, estamos en un ujú. mundo comercial y hay que saber lucrar,
y hay que saber hacer las cosas bien, ¿no? Es algo que mencionamos en compliance. El compliance es para quien quiere hacer las cosas bien. Claro. Ujú. Claro, Rodolfo, pero aquí te voy a decir una cosa que, a ver, no toda la culpa está en ningún lado, ¿sabes? O sea, no estoy hablando de culpas, más bien déjame plantear de una manera distinta. Parte de la labor del oficial de cumplimiento es acercarnos y explicar, pero necesitamos primero, por eso empecé mi plática con entender los para qué, los cómo, etcétera, porque un oficial de cumplimiento no puede asumir que el resto de la organización entiende de compliance cuando ni siquiera la palabra se comprende. Entonces, en estas pláticas de adultos, cuando tienes estas conversaciones, cuando retas a la gente a la famosa primera línea de defensa, ¿qué entiendes tú por compliance? ¿No? Déjame explicarte cuál es tu función aquí. Tú vendedor, tú marketing, tú profesional de la salud, quien quieras. Es nuestro deber, por eso decía yo la asesoría. En primer lugar, por supuesto, asesorarles en los procesos y todo, pero también hay que explicar a las personas la responsabilidad que tienen, porque es cierto que muchas veces no la conocen. Tenemos que empezar a cambiar nuestras habilidades de comunicación para no hablar de manera técnica y hablar en el idioma del receptor, en términos de las prioridades y del lenguaje del receptor. ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué te interesa a ti? Porque digamos que mecánicamente hablando, o es más fácil que una persona le entiendas en lo que a él le interesa saber, en lo que tiene un lenguaje que le es fácil comprender, por mera estrategia de comunicación. No te estoy hablando de otras cosas. Si una persona, con lo que decíamos hace rato, al director general necesita ver cómo prospera el negocio, cómo lo cuida, hay que hablar en función de cómo mi programa te ayuda a ti a que tengas más clientes, a renovar la reputación, a atraer clientes, a hacer la diferencia, a separarte de aquellas empresas que no tienen un programa de compliance, un programa de controles, más allá del programa de compliance. Compliance luego queda grande para empresas que no son transnacionales y luego me ha pasado que los alumnos se confunden. Ven compliance como solamente para las grandes empresas. Y yo les digo, a ver, no, rompe esos conceptos. Establece un programa de controles para que pueda permear en todas las organizaciones. Entonces, ¿cómo establezco controles para que tu empresa sea sostenible a largo plazo? Para que cuides tu reputación, para que duermas más tranquilo. Tenemos que cambiar muchas cosas, Rodolfo. No estoy quitándole la responsabilidad a la alta dirección porque tiene muchísima, muchísima, muchísima. Pero aquí de lo que se trata es cómo aquí los que estamos suponiendo, supongo que aquí los 64 que están, pues son oficiales de cumplimiento, gestores, cómo yo hago cambios para que permeen en la organización desde mi postura. Primero entiende que es compliance, entiendo mi postura y cómo cambio el argumento. Necesitamos permearlo, necesitamos asesorar al negocio para que entiendan la viabilidad y digamos, los beneficios de los controles en términos generales y particulares también. Y de esto, Rodolfo y Rubén, podremos seguir platicando 15 horas más, porque es muy complejo, pero se pueden hacer cambios. Y yo les digo, he estado en organizaciones que hay grandes motivadores, grandes cambios, grand turn from the top. Y hay que aprender, hay que fomentar redes, hay que aprender de nosotros como gremio, hay que tener estas redes de contacto, hay que saber decir, Rodolfo, ¿qué harías tú en este caso? No sé cómo resolverlo, estoy en una grandísima área gris, que se vale. Antes, cuando yo empecé, a ver, no había el podcast uno, el podcast 2, el webinar 3 millones, no había, fuimos aprendiendo en el camino. Es que estamos construyendo, Karen, eso es importantísimo, Claro, ¿no? Es algo que claro. Rubén y yo lo decimos. A ver, esto es estar haciendo cimientos, es entender la importancia del por qué, el para qué y desarrollar el cómo y el qué, ¿no? Que Claro, vuelvo al inicio de cómo empezamos esta charla y, a ver, sí, es un tema cultural. O sea, si algo me llevo de esta plática tan a gusto, tan enriquecedora es eh, entender que es una cuestión cultural.
entender que el por qué nace de uno, ¿no? Desde el oficial de cumplimiento, desde la alta dirección, desde el vale la pena, el tener un compliance, el poder desmitificar que el compliance únicamente es para grandes empresas, Ujú. ¿no? Que eso pasa mucho, ¿eh? A veces dicen, no, hombre, es que y nos lo decían, a ver, seguro te acordarás, Karen, Rubén, me hace muchos años me decían, a ver, Rodolfo, el compliance está de moda, el compliance es para empresas transnacionales, el compliance es para empresas gringas, no es cierto, no es cierto, el compliance es para las personas que quieren hacer bien, hay que entender que el actuar con ética es redituable, que fortalece, que Claro, empiezas claro. a tener este músculo dentro de tu organización que te permite dormir bien, ¿no? O sea, utilizando tus palabras, mi querida Ujú, Karen, ujú. es un valor agregado dentro de la organización. Es un valor agregado, ¿no? Y bueno, qué, qué rápido pasa el tiempo cuando uno se divierte, ¿no? Siempre me decía, es un profesor, Sí. ya son 8:57. eh, Me gustaría, mi querido Rubén, hay varios comentarios ahí en el chat. Tenemos a Livni que te mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, siempre nos está escuchando. Eh, ¿Qué onda, Rubén? ¿Vemos los comentarios que nos están poniendo ahí? A ver, vamos a Yo ya ver. estoy leyendo algunos interesantes. Deja, Claro, regreso. A ver, ¿tú cuál encuentras? A ver, Bueno, normalmente. estoy leyendo el de Jaime, ¿no? Y donde dice hasta el final, me he encontrado mucho con la expresión, hasta que surge un problema nos ponemos en contacto, ahora tenemos otras prioridades. Sí, Jaime, tienes toda la razón. Si yo te yo te contara, contaba, sí. si nosotros, si entre todos, yo creo que deberíamos hacer un libro de todos esos dilemas éticos de experiencias de, que por ahí ya lo estoy ya empezando a hacer con una colega. Sí, la verdad es que sí, hay empresas que prefieren tener su casa, su caja chica, ¿no? Para pagar la multa o la mordida, aún y teniendo compliance, nada más que no confían en compliance. Digo, qué cosa más loca, ¿no? Pero sí, o sea, es así. Sí, también tenemos Ujú. a Lipni que nos habla res- del papel fundamental que juega el compliance, ¿no? Y además hay que entender También. que ahorita con los recientes criterios que está sacando la Corte, así como el pasado 30 de abril y establece la responsabilidad penal de las empresas en la Ciudad de México por todos los delitos, Ujú, tenemos que el miércoles pasado la Suprema Corte también resolvió la responsabilidad civil por no atender tu compliance. Entonces, ¿cuál es el mensaje que te está mandando pues ahora sí que en este last dance de la Corte? Pues que ya tu compliance va a terminar siendo necesario porque va a empezar a cambiar el litigio y ahora el litigio vas a encontrar fuertes acciones en materia de compliance, ujú, ujú. tanto para demandarte como para otras temas penales, ¿no? A ver, Karen, Atalia Torres Merlos te está haciendo una pregunta, además de Natalia, saludarte y de felicitarte. gracias, Te Natalia. pregunta que retomando tu experiencia en el mundo farma, ¿cuáles consideras que son los principales retos a los que se enfrenta el compliance en la industria, pues, del farma? Híjole, pues, Natalia, yo creo que no solamente en farma, yo creo que son en todas, ¿eh? Y va un poco de la mano con lo que yo estaba diciendo. Me parece que la falta de posicionamiento por parte del oficial de cumplimiento. Yo creo que tenemos que atender mucho el posicionamiento del oficial de cumplimiento, pero a través de una estrategia, ¿salen? No de me posiciono, ¿no? Para posicionarse se tiene que tener una estrategia. Cambiar la comunicación, cambiar la manera de confrontar, cambiar la manera de capacitar pues a los colaboradores. Y Atalia, si quieres me puedes escribir por privado porque me parece que para hablarlo esto en unos cuantos minutos nos vamos a quedar cortos. Sí, para a ver si pudieras Entonces, proporcionar tus datos, porque, ujú. digo, sobre todo por tu labor de mentorías, todo eso para todos los que estén interesados, ¿no? Sí, 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 sí. por favor, Karen, comparte aquí con el auditorio, o sea, tus datos, que por favor sigan a Karen en sus redes sociales, sigan en LinkedIn. Eh, Atalia, esta pregunta que nos haces del mundo farma, un mundo súper regulado, complementando un poquitito, porque se nos está acabando el tiempo, lo que decías, mi querida Karen, Sí. que el oficial de cumplimiento tenga libertad, tenga autonomía, tenga independencia, se le escuche y no dependa.
del director legal. Que eso pasa muchísimo, ¿eh? No voy a decir nombres de empresas. Tú lo has escuchado bien, Rubén, tú lo sabes perfectamente. Es que el Chief Compliance Officer le tiene que reportar al director legal y el director legal al gerente y el gerente a la alta dirección. Sí, sí, Dios sí, sí, mío, Ay, qué además un conflicto de barbaridad. intereses de todos con todos, ¿eh? sí, Es un conflicto de sí. intereses, claro, claro. Entonces estás hablando de que el oficial de cumplimiento pues está por estar, o está porque tiene que estar, o está porque en el mundo farma, que es un mundo hiperregulado, Ujú, es un must. Pero si no sí, lo dejas sí, actuar, o sea, ¿qué recomendación daríamos para el mundo farma? Creen el departamento de compliance con autonomía e independencia. sí. A ver, Karim, te pregunta Javier Vázquez. Sí, estoy viendo aquí Además también, de, ¿eh? Ujú. además de felicitarte, te pregunta, ¿cuál es tu visión en relación con la inteligencia artificial y el compliance en los próximos años? ¿Cuál sea tu visión en relación con la inteligencia artificial y el compliance en los próximos años? Bueno, sabemos también, y digamos que esto se tendría que ser otra charla, pero la inteligencia artificial a ver, varias cosas, y voy a tratar de ser muy concreta. Yo desde hace muchos años que digo que debería de obligarse a las empresas a ser auditado por un oficial de cumplimiento externo, así como un auditor externo, también un oficial de cumplimiento. Ajá, para empezar. Claro, Completamente. O sea, creo que debe de haber aquí el in-house, sí, pero tiene que estar, yo creo, por un externo, justamente para evitar lo que estamos hablando de conflictos de interés. Entonces, si lo van a poner en cualquier lado, menos, digamos, reportando directo al consejo, caray, entonces por lo menos que venga un externo para revisar cómo está el programa. Ahora, en cuanto a la inteligencia artificial, pues sabemos que la inteligencia artificial tiene muchos sesgos y comete delitos la inteligencia artificial. Entonces, me ¡guau! ¡Qué parece que es fuerte lo que una, acabas de decir, Karen! Comete delito de la inteligencia artificial, Dios. pues sí, sabemos de discriminación y una serie de cosas. Entonces, ¿quién está revisando la inteligencia artificial? Los oficiales de cumplimiento nos estamos quedando cortos también ahora tenemos que saber de ciberseguridad, de legal, un montón de cosas. No hay una licenciatura para oficial de cumplimiento. Yo ya me estoy postulando para hacer la primera, porque se empiezan a tocar un montón de cosas. Decir, caramba, yo tengo 50 años, luego yo no sé ni, a mí luego me cuesta trabajo, ¿no? El tema de las apps y todo. ¿Cómo ahora qué le voy a encontrar a la inteligencia artificial? Necesito un experto. Pero las nuevas generaciones que sí tienen muchas otras habilidades, me parece que es una gran área de oportunidad para ellos empezar a desarrollarse y entender la inteligencia artificial desde el punto de vista de compliance. Es una gran área de oportunidad, digamos, de negocio y también de aporte Lo, para las empresas. lo que sí hay, mi querida Karen, es la primera maestría en compliance e inteligencia artificial, Pues vamos a hacerla, donde ándale. estás tú, donde está Rubén, donde está un servidor, donde hay grandes profesores, profesores de Ajá. talla internacional, precisamente tiene ese nombre, Compliance e Inteligencia Artificial, justo por lo que acabas de decir, la inteligencia artificial, claro que puede llegar a cometer delitos. A ver, esto es público, lo podemos decir y vamos a dejar, si les parece bien, esto sobre la mesa. Son una gran empresa, AWS, Amazon, se vio involucrada en un tema de responsabilidad por un sesgo, ¿no? Un sesgo en sus controles, un desarrollo de inteligencia artificial en donde únicamente aceptaba currículums y esos currículums eran de hombres. O sea, estaban Sí, empezando a hacer sí, un sí. tema que se llama discriminación. Y ahí Rubén es experto en todo este tema de responsabilidad penal de empresas, el tema de la discriminación que una empresa puede generar. Bueno, Sí. no nos alcanzaría el tiempo. ¿Y de quién es eh, la culpa? ¿De la empresa? Del que hizo la tecnología? Bueno, del que hizo la aplicación, ¿de quién? ¿Del compliance? al menos al día de hoy, habemos todavía seres humanos que le damos enter al prompt. Y Habemos quien todavía seres decide humanos. aplicarlos, ¿no? O que no Sí, revisa, ¿no? A ver, aquí en este tema de, sí, sí, sí. Exactamente. Sí, pues es vamos, todavía no interesante. andamos con Skynet, pero Sí. ya tenemos este problema. Y tenemos otras dos preguntas que es, bueno, pues van dirigidos a nosotros. Un lado es Carlos Varela y Juan, que hacen referencia a que el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su capacitación por los jueces.
A ver, es un mundo completamente nuevo. Es una teoría de delito realmente propia para la persona jurídica, pero los grandes cambios se empiezan con fuertes mensajes y pasos, ¿no? Así como la ONU estableció originalmente la responsabilidad de las personas jurídicas ya para temas de derechos, ya como un problema de derechos humanos o una respuesta de derechos humanos. Ya ahorita la Suprema Corte, en estas tesis del derivadas del amparo 891/2023, ya establece los lineamientos para que los jueces puedan, en su caso, dictar esta responsabilidad para las personas jurídicas y dictar una autovinculación al proceso. Nos falta mucho por avanzar, pero ya está la mesa puesta para que los jueces empiecen a dictar, como ya está pasando en uno que otro caso. Ahorita el día de antier me comentaban del primer caso de ya vinculaciones a proceso, que ya empiezan las vinculaciones a proceso por fraude procesal, y, y sobre eso están empezando los jueces, ¿no? Y así se empiezan los cambios, ¿no? Un paso a la vez, ¿no? Vamos recorriendo Sí, distancias. sí. Y pues, ¿qué más tenemos por acá? Pues prácticamente ahorita ya no tenemos más preguntas, pero pues, la verdad les agradezco mucho. No sé si tengan algún comentario, manera de conclusión. Pues nada, Rubén, obviamente agradecerles, grandísimos colegas, tú y Rodolfo, gran equipo, ustedes, Mm. grandes logros que tienen toda mi admiración y mi respeto. Y bueno, agradecer la invitación, obviamente ponerme a sus órdenes en términos de capacitación, mentorías, conferencias, lo que sea, feliz de la vida. Y yo siempre estoy disponible y dispuesta para todas las personas. Tienen mi teléfono, tienen mis contactos y agradecer y espero haber transmitido algo de utilidad y en beneficio de todas las personas que están aquí y todas las que puedan también impactar de manera indirecta. Gracias, Karen. La verdad fue una pequeña probadita de todo lo que son tus mentorías, tu experiencia y la verdad un placer haberte tenido con nosotros, regalándole tu conocimiento en esta pequeña hora para todo el público. Muchas, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Karen. Invitada de lujo, feliz de la vida de escucharte, de seguir siempre aprendiendo de ti, de tu gran corazón para compartir tu conocimiento, tu tiempo. Por favor, síganla en sus redes sociales, síganla en LinkedIn. Es una mentora excepcional, una profesional, una gran amiga. Y bueno, estamos encantados de que hayas estado aquí con nosotros en Despertando con Compliance. Muchas gracias, muy buen día. Rubén, mi querido amigo, un abrazo fortísimo y a todo nuestro auditorio que tengan un excelente día. Un Muchísimas abrazo, Muchas gracias. gracias. un Un beso abrazo, Pablo, un enorme abrazo, y Rodolfo, gracias muchas gracias. nuevamente. Adiós. Adiós. Hasta Bye. luego. Hasta Bye. luego.